Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Ahora, bendiciones. Vamos a
dar inicio a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Es tan importante y esperemos que sea su vida bendecida, sea su familia bendecida. Queremos saludarles y desearles las más ricas bendiciones para usted y todo lo que le rodea. Tenemos un desafío tremendo con respecto de la palabra del Señor. El expositor bíblico nos lleva ahora a la lección y pareciera que el título es un poco sugerente, pare, lea y atienda, pero si nosotros leemos este texto que nos entrega tanta información que va a ser tan repetitivo, pero hemos descubierto y le hemos puesto algunos condimentos extra a esto, ¿ya? Así que el Señor le bendiga, un abrazo, pero antes de comenzar, este domingo, el mundo y también el pueblo cristiano celebramos, ¿cierto?, el Día de la Mamá. Y quisiera que en esta hora muy en especial, tiempo atrás escribí un texto y está dedicado a una madre, evidentemente que está en primera persona. Así es que vamos a tratar de leer de la mejor forma posible. Entre paréntesis, es tan importante usted que trabaja con las escrituras, respete las puntuaciones, respete la inflexión de voz, aprenda a darle tonalidad a la voz, póngale color a la voz. No puede usted leer todo tan plano, la voz tiene quiebres, así que si me permiten, le quiero dedicarle esto que escribí a mi madre, a usted que es mamá y a usted que es hijo, que está atendiendo a esta escuela dominical. Es una carta de amor que escribí muchos años atrás a mi mamá y dice así: querida mamá, siempre quise escribirte. Claro que sentí miedo al hacerlo. No encontraba las palabras precisas. Un día viajé a mi corazón y hallé estas palabras. Después de tantos intentos. Hola. Si hay alguien que te encuentra bella, ese soy yo. Aun cuando me castigas, te amo. ¿Sabes por qué te amo tanto? No podría precisar las razones. Lo único que sé que eres todo para mí. Cuando sale el sol y tú no estás, siento frío. Cuando la lluvia cae en mi patria, esa eres tú. Seguramente jamás te veré en un post televisivo, como tampoco estarás llenando las páginas de los diarios en el espacio de farándula. Pero ¿qué importa? ¿Hay alguien que tenga el corazón como el tuyo? ¿Qué importa si eres alta o pequeña? Me da exactamente igual que el sol o la noche esté en tu cabello. Si eres espiga o eres un ramo de rosas. Tú, madre adorada, eres la niña de mis ojos. ¿Por qué no te convences que eres superior a todas las figuritas de televisión? Te prohíbo que te compares a una modelo cualquiera. Deja de llorar. Eres perfecta a mis sueños. Todo lo que te rodea es mi mundo. Paloma mía, madre mía. Mírate al espejo de tu corazón y deja de pensar que vales poco. Tú vales más que todas las maravillas de este mundo. Tu corazón está lleno de besos. Sí, te amo. Tu corazón se parece al corazón de Dios. Lo externo muere mañana. Lo interno nunca deja de ser. Te pareces a Dios. Y yo quiero parecerme a ti. Finalmente, quería decirte gracias. Y aunque todo deje de existir, yo seguiré creyendo que eres la reina de mi pequeño universo. Madre y mujeres,
y hombre que lo están viendo. El primer gran amor de un hombre es su madre. Y este amor es eterno. Yo sigo amándote locamente. Para ti, Lidia inolvidable, tu hijo. Amén. Muy bien, después de este lapso, ¿cierto?, de emoción que hemos dado a las mamás, porque las mamás lo merecen todo. Claro que no solamente acordémonos de este día particular, porque la Biblia, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero no solamente una vez en el año, los 345 días del año. Ese es el amor que tú debes darle a tu mamá. Sin improperios, sin menoscabos. Seguramente tu mamá no tiene la altura intelectual que tú tienes, gracias a que esa madre oró por ti. Hónrala entonces, respétela. No le regales rosas, regálale respeto, regálale amor. Eso es más importante. Una rosa va a adornar un momento su comedor, pero tu amor y tu respeto la van a adornar siempre. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos entonces a comenzar la clase y yo quiero, como todos los días que estamos con ustedes, alguien el viernes o el domingo cuando terminamos esta clase me escribió en el WhatsApp y un hermano que está en este momento en el norte le dijo: pastor, me ha interesado mucho la clase y usted hizo algún alcance respecto a los niños. Y me dice él, voy a leer: ¿existe realmente, pastor, una preocupación real por los niños? ¿Qué se está enseñando?, me pregunta. ¿Se cuenta con material único y secuenciado en la misión? Estamos hablando de la IDDP. ¿Se están preparando a los maestros para la escuela dominical? Y me dice: ¿existe un centro de formación para ello? Entonces yo le respondo con la verdad, porque si hay algo que tenemos que decir es la verdad. ¿Saben? Este es un mea culpa de nosotros como iglesia. ¿Qué estamos haciendo realmente por nuestros niños? La clase de la semana pasada estaba centrada en un joven llamado Timoteo. Pero él tuvo dos elementos gravitantes, una madre y una abuela que le enseñaron. Pero ellas, para enseñar, aprendieron. Los tiempos son distintos. ¿Qué se está enseñando? Hubo un tiempo atrás un material que se publicó, que se trabajó, pero no fue replicado. No sé si no se entendió o simplemente se obvió. Se cuenta con material único y secuenciado. En este momento está estatutos por algunas razones que no se llevó a implementar un trabajo, porque algunos dijeron: no, yo tengo mi propio material. ¿Saben? Lo personal nuestro aflora pensando que yo soy mejor que el otro. Yo aprendí un concepto que me instalaron. El hombre que se deja enseñar, ese es humilde. Ese es el humilde, el otro no lo es. ¿Se están preparando los maestros? No. No hay una preparación secuenciada, instalada bajo un régimen, bajo una metodología. Todo lo dejamos, perdóneme, al azar y le ponemos un nombre. O decimos: bueno, el Espíritu Santo me va a enseñar, pero yo lo voy a sorprender con algo. Tú no puedes enseñar si a ti no te enseñaron. Por lo tanto, no se está haciendo un trabajo acabado. ¿Existe un centro de formación? Sí, al cual pocos asisten, está stand-by. Hemos trabajado soterradamente. Entonces, no existe realmente. Existe en el papel, ni siquiera en el papel, pero existe. Llamémoslo, digamos que existe. Entonces, la preocupación de los niños debe ser el alma de la iglesia. Estamos viviendo hoy en día momentos difíciles y ayer también. ¿Acaso Timoteo, que vamos a retroalimentarnos de ahí, acaso no vivía en un tiempo complejo? Había persecución. Él nació en el tiempo de los emperadores romanos. Había persecución, había muerte, había muchas cosas como hoy. Había sodomía, había pedofilia, había todo.
No se olvide usted que la cultura romana, el pueblo romano, eran terriblemente perversos. Entonces, Timoteo se encontró en esa posición. Pero ¿qué hizo la abuela y la mamá? Lo tomaron y lo llevaron a Cristo. Pero hay un detalle importantísimo. ¿Sabe? Otro joven llegó a manos de Aquila y Priscila. ¿Y saben lo que hicieron ellos con este jovencito predicador? Lo tomaron, a ti te falta una parte de la escritura. Estás predicando bien, pero te falta esto. Por lo tanto, lo tomaron, lo discipularon. Con Timoteo hicieron un discipulado. Entonces yo estoy respondiendo a lo que el hermano me dijo. Y estoy respondiendo con la verdad, porque no le voy a mentir al hermano. Que el Señor lo bendiga. Se construyen edificios, todo lo que puede hacer. No me diga usted que la tecnología, esto mismo que estamos llegando a los hogares, fantástico, sí. Pero yo pregunto, ¿y cuando termine la pandemia seguiremos trabajando así tan fervorosamente como lo estamos haciendo? Volveremos a nuestros cultos y volverán los niños. Y seguiremos con la misma temática. El niño necesita ser conducido a Cristo. Y para ello, nosotros tenemos que prepararnos también. Que el Señor nos bendiga. Muy bien. Y quiero pincharles un poquito. ¿Qué está haciendo usted, maestro, profesor, pastor, en su confinamiento? Estuve leyendo porque hay que leer. Y tropecé. Yo siempre digo que me tropiezo con las cosas. Y con Don Nelson Mandela. Pero pastor, eso no es bíblico. Ya, entonces tropecemos con Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Se preparó. Vamos a José. ¿Qué hizo José para ser un ingeniero comercial como él fue? Se preparó. Y estuvo en la mejor universidad, la universidad en esta época de los egipcios. Pero él se preparó. Se dejó enseñar. ¿No le parece? ¿Qué hizo, amados, Moisés? Cuando estuvo en Egipto, se preparó también. O sea, esto no se aprende gratis. ¿Qué hizo Mandela? Voy a citar a Mandela, uno nomás, a uno de los tantos. Me tropecé con este gran hombre, abogado, era abogado. ¿Qué hizo cuando lo tuvieron 27 años preso? Lo hacían trabajar durante el día partiendo piedra. Y su alimento era solamente mezcla de choclo, todo el día. Y lo tenían en 2 metros cuadrados, ese era el mundo de él. Tenía un tarro, tenía todo, él ahí comía todo. Era la peor condición. ¿Y sabe lo que él hizo? Los guardias empezaron a llevar libros. Y él se preocupó de leer. Su mente le empezó a llenarla de conocimiento. Yo sé que a algunos no les gusta el conocimiento, pero bueno, déjeme terminar. Y Mandela, cuando salió, sorprendió al mundo. Pensaron, este hombre fue a hacer un postítulo a Harvard. Este hombre, ¿dónde aprendió? Y Mandela, si usted no lo sabe, leyó las escrituras. Mandela leyó las escrituras. Entonces adquirió valores cristianos. Un dato nomás. ¿Qué está haciendo usted en este confinamiento? ¿Está leyendo? ¿Está estudiando la palabra? Dios le bendiga. Se lo instalo nomás. Muy bien. Vamos a ir a la clase. Vamos a ir entonces a la clase. ¿Le parece? Gracias al Señor. Vamos a comenzar. Hoy día estamos, ¿cierto? Una vez más en este pizarrón. Alguien me dijo, pastor, ¿a usted le gusta el pizarrón? No es que me guste, para mí es más cómodo. Yo soy profesor así nomás. Me gusta esto, yo no manejo lo otro. No lo manejo. Y entonces puedo explicar, puedo borrar cuando me equivoco. Ya. Vamos a retroalimentarnos, pero antes vamos a leer las escrituras. Vamos a leer las escrituras en el libro de Salmos. Salmo 119. Wow, hay cada uno conoce su Biblia, ¿cierto? Me han pasado esta espada porque la mía se quedó. Porque cuando uno ya empieza a tropezar con los años, me preocupé de otra cosita, me olvidé de la palabra del Señor. Vamos al Salmo 119, versos 89 y 96. Amén. Si usted tiene su palabra, por favor, si es tan amable, usted me puede acompañar.
Amén. Dice así. Esta es una versión, voy a explicar porque a lo mejor su palabra no va a coincidir, ¿cierto? A ver qué versión es esta, no la alcanzo a ver acá. Bueno, es una versión distinta a la que usted tiene seguramente. Dice Biblia, letra tamaño grande, manual con referencia, no encuentro más. Lo único que dice que fue impresa en Corea del Sur. Bueno, dice así, el 89, amén. Para siempre, oh Jehová, permanece, nótese, tu palabra en los cielos, para siempre. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues ellas todas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Esta es la lectura donde está centrada la clase hoy. Y vamos a estar entregando algunos detalles. Pero yo me comprometí también en hacer una retroalimentación, es decir, como dije la semana pasada, vamos a hacer un repaso. ¿Les parece bien? Alumnos, profesores, muy bien, que el Señor les bendiga. Acuérdense que quedamos con el concepto desde la niñez, ¿lo recuerdan? Dijimos que Timoteo era proveniente de Listra, que su madre, ¿cómo se llamaba? Eunice, perfecto, Eunice, y su abuela, Loida. Son pocas las que se llaman Loida hoy día y Eunice, aunque no es muy moderno parece, ¿eh? No encaja mucho con esta sociedad. Muy bien. Ahora, este niñito fue criado, dijimos, en la palabra de Dios. Perteneció, se unió al grupo de misioneros que conformó el apóstol Pablo. ¿Ya? Dijimos que fue circuncidado con el propósito de que pudiera predicar él en las sinagogas judías. ¿Lo recuerdan? Dijimos que ministró. ¿Se acuerdan lo que era ministrar? Y hablamos del concepto ministrar y administrar. Y ministrar es dar, es entregar, es educar, es formar. Ministró en 5 iglesias, ¿se acuerdan de ellas? El tiempo no lo tengo, pero por favor recuerden. Ministró en 5 iglesias. Ahora, la sabiduría, hermano, y hablamos, antes del carácter del niño, dijimos que se formaba y se forma en las Sagradas Escrituras. Dijimos también que este carácter, según la Biblia, es sello, impresión, distintivo. Es decir, el cristiano se distingue. Es decir, el cristiano tiene un sello. Ahora, el Espíritu Santo forma el carácter. Y de igual modo produce fruto del Espíritu según Gálatas. Léalo si usted lo busca, Gálatas 5, 22, 23. ¿Cierto? Y ahí están los frutos del Espíritu Santo. Pero comentamos que según la psicología, el carácter es la manera en que reacciona habitualmente frente a una situación. Este niño tiene carácter, se supo defender, tiene carácter. No es así. No. Cree en ti, le instalan la competencia, le instalan conceptos competitivos. Cree en ti, cree en tu equipo. Y le enseñan a creer en Dios. Carácter. Coraje, dicen que es el carácter para la psicología, es un coraje, el que se puede ponerse en pie. Y usan el concepto de este niño tiene resiliencia. No. El carácter del niño se forma, amados, en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de un pueblo cristiano. Muy bien. Hoy día, ¿qué vemos?
con esta psicología, ¿cierto? Que no es mala, porque tampoco voy a denostarla, no estoy hablando de eso. Que hoy vemos niños competitivos, viven en competencias distintas. Yo cristiano, no comparto que en la iglesia se compita en las escrituras, no lo comparto. No, porque tú estás formando monstruos competitivos. Y ahí vemos después que todos quieren una comida a la carta en la iglesia. Quieren comer a la carta, compiten. Ese es mejor, ese es peor, este sabe menos, entonces compiten. He visto que esto ha generado rivalidades. Yo soy profesor de Estado por gracia y misericordia de Dios. Y en mis clases jamás permití la competencia. ¿Cómo hacía yo? ¿Cuál era mi filosofía para que el niño fuera una persona distinta? ¿Sabe? La evaluación. Yo tengo problemas con la evaluación. Porque nosotros evaluamos el contenido, ¿cierto? Tenemos una metodología de evaluar. Pero hay niños en la iglesia no se evalúa como se evalúa en el mundo secular. En el mundo secular se evalúa bajo un instrumento evaluativo. ¿Cómo yo evalúo a un niño cristiano? ¿Cómo lo veo? Por sus frutos. Y los frutos son internos. Los frutos no van en un letrero. Por lo tanto, yo rechazo la competencia en las iglesias. Que Dios te bendiga. Profesor, Dios te bendiga. Muy bien. El saber de un niño no está basado en el resultado de una competencia. No. Amados, ¿qué es evaluación? Dice que esta tiene como objetivo valorar conocimientos, actitudes o medir un rendimiento de un individuo cualquiera. Pero yo creo, y debemos enseñar, que la sabiduría cristiana está fundada en la fe, y esta es de índole sobrenatural. Y esta, acento acá, está sobre la razón humana. Es decir, la sabiduría cristiana está sobre la razón humana. Es poderosa. Que el Señor nos bendiga. Ahora bien, decíamos que las Sagradas Escrituras tienen elementos sobrenaturales, ¿cierto? Pero antes que me olvide, hablábamos de Timoteo, que era delita, que tenía su abuela, que tenía... Perfecto. Lo comentábamos, que era un gran muchacho, un joven extraordinario, que asistió al mejor colegio del mundo, ¿cierto? Porque su papá, su mamá y su abuela le enseñaron. O sea, homeschool, que tanto se ha instalado ese concepto, un concepto moderno. No, si no es moderno. ¿Qué hacían las mamás judías? Homeschool, enseñaban a sus hijos. Nada es moderno, amado. La escritura es eterna y todo está ahí. Hoy día instalaron la nueva normalidad. Yo pensaba cuando los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos también vivieron una nueva normalidad. Mientras iban en el desierto, tuvieron que aprender a vivir, tuvieron que habituarse a las contingencias climáticas. Si nada es nuevo, por favor, no se asombre. Y en el mundo evangélico hoy repetimos, como loritos, si todo está en las escrituras. Nueva normalidad, con lo que quiera, vaya a la Biblia. Que Dios te bendiga. Amén. Hablamos de la unidad, ¿cierto? Y decíamos que desde el Génesis al Apocalipsis hay una unidad perfecta. Qué bueno, qué grande es el Señor. Amén. Hablábamos que era indestructible. Punto 2 que tratábamos, ¿cierto? Ha sobrevivido a persecuciones religiosas y también a persecuciones filosóficas. Un comentario, en Francia, por ejemplo, la noche de San Bartolomé, mataron gente y destruyeron Biblias, quemaron Biblias. Ni hablar de las persecuciones ateas en el mundo. Ni hablar de eso, cuando era prohibido que la palabra entrara en la Checoslovaquia, la Unión Soviética, los países de la órbita comunista, socialista. Era imposible. Era imposible. Muy bien. Grandes filósofos persiguieron la palabra, la Biblia, la persiguieron. También, amado, hablamos de la precisión histórica. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la caída del hombre
Varias culturas la comentan, la mencionan y está instalado en su forma de vida. Su precisión científica, ¿cierto? Punto 4. Dijeron los científicos, la Tierra es una esfera. ¿Y qué dice la Biblia? Él, Dios, Yahvé, como dice nuestro Jehová, está sentado sobre el círculo de la Tierra. Isaías 40:22, Newton se demoró siglos después para descubrir esta verdad. Qué tremenda verdad. Precisión profética. Hablamos del punto 5. Israel se convertiría en una gran nación. ¿Se fija? Y los científicos se dieron cuenta que efectivamente es así. Habla también, cierta profecía acerca de otros pueblos, por ejemplo, Babilonia, Medio Persia, Roma, Egipto. Sobre Egipto se dijo, la Biblia dice, los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Lo escribió el profeta Ezequiel, capítulo 29, versículo 1, versículo 2 y versículo 15. Usted lo tiene que leerlo y va a encontrar la precisión, ¿cierto?, escritural. Ni hablar, amados, de la profecía respecto de Jesucristo. Nacería de una virgen, se le daría un trono, sería crucificado entre dos ladrones, tendría ser. Hay muchas informaciones al respecto que yo le entregué la semana pasada, pero como esto es una retroalimentación, no podría ser. Hablamos de su influencia sobrenatural en la civilización. Dijimos que, amados, que la civilización occidental está fundada en la Sagrada Escritura, la Biblia. Dijimos que la Biblia elevó también y ha elevado a hombres sangrientos, salvajes, ¿cierto?, a una decencia mayor. Hombres criminales, hombres asesinos. Dios los sacó de la mazmorra, de la cloaca, de la maldad y los ha puesto en lugares de delicados pastos. Eso dice la Biblia. Y eso es lo que ha hecho con los grandes hombres. Hablábamos de su cuidado y producción. Amados, ¿qué mejor? Con el cuidado que se trata en la confección de las Escrituras. El cuidado único. Hablábamos de su circulación. Todos los libros de grandes autores en el tiempo mueren. Lo van recordando. Pero la Biblia sigue siendo el primer libro que se compra, el libro de mayor circulación en el mundo. Su honestidad. Un hombre podría escribir la Biblia. Si pudiera hacerlo, ¿lo podría hacer? Yo creo que no. Alguien de estos hombres podría describir el infierno, podría describir el juicio final. Una mente humana, yo creo que no lo podría hacer. Esta fue la clase de la semana pasada. Entonces, para conectarnos con esta, porque estamos hablando de la Biblia, vamos a conectarnos ahora con este Salmo 119. Que el Señor les bendiga. Entonces, alguien me dijo, pastor, usted podría responder preguntas, ¿cierto?, que podrían formularles. Perdería el sentido de mi clase. ¿Por qué? Porque yo he preparado esta clase, ¿cierto?, está direccionada. Y seguramente alguien, ¿cierto?, de estos sabios que existen, porque hay muchos sabios, va a tratar de sacarnos del estudio que estamos haciendo. Así que prefiero seguir trabajando como estamos haciéndolo, con la ayuda del Señor. Aquí está mi pizarra, todo tembleque, ¿se fijan? No sé si usted alcanza a captar, todo tembleque, ¿ya? Estamos como medio borrachos aquí. Vamos a borrar estas preguntas tan interesantes que mi hermano nos formuló. Si a mi hermano le he respondido la pregunta, llámeme al teléfono, usted me lo conoce y yo le voy a dar más información, si a usted le importa más información. Ahora bien, vamos a ir al Salmo 119, vamos a ver algunos detallitos importantes. Primero, vamos a aprender esta mañana, ¿cierto?, en esta hora, en esta jornada, vamos a aprender que aquí no hay un autor, ¿cierto? El autor no es nombrado. Y este salmo grafica a Dios y a su palabra.
¿ya? Grafica a Dios y a su palabra. Entonces, y dice, en síntesis, tu palabra permanece para siempre. El texto 89. Este salmo afirma que Dios es el creador de la tierra y la tierra subsiste. Amados, al leer este salmo encontramos palabras repetitivas, conceptos repetitivos que están instalados fuertemente, ¿saben? Y lo menciona este salmo una y otra vez. Entonces, ¿por qué? Estos conceptos básicos, palabras existen, ¿cierto? Que describen las escrituras, las describen. Por ejemplo, el concepto ley. En este salmo, el concepto ley, vamos a encontrarlo 25 veces. 25 veces está ley. ¿Y ley a qué se refiere? A enseñar. Referido a enseñar. ¿Ya? Entonces, este significado de ley está referido a enseñar. Encontramos también, ¿cierto? Palabra. Esta está en este salmo 24 veces. Y sabe, esta palabra se refiere salido de boca de Dios, de boca de Dios. Juicio, el concepto o palabra juicios, ¿ya? Está referido 23 veces. ¿Qué significa esto? Referido a juzgar, perdón, tu juicio juzgan, determinan, ordenan, discriminan. Perfecto. ¿Sabe? Y seguimos. La palabra o concepto testimonios. Referidos, ¿cierto? ¿A qué? Relacionada con la palabra de testigo, ¿ya? Y esta a su vez, obedecer sus testimonios. ¿Qué significa en una palabra simple? Es lealtad hacia el término del pacto entre Dios y el hombre. O sea, testimonio no está referido a contar algo de alguien, está referido o significado entre el pacto entre Dios y el hombre. Imagínense lo importante. Entonces, referido al pacto entre, qué bueno, un detalle. Dios como norma general, siempre con mayúscula. El Dios de Egipto, correcto. Pero cuando yo digo el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, mayúscula, por favor. Jamás minúscula. Un detalle, ¿eh? ¿Ve que es buena la pizarra? ¿Me va encontrando buena la pizarra, no? Ok. Seguimos. Entonces, este testimonio, dijimos que está referido al pacto entre Dios y el hombre. Se nos caen también los plumones. Si en una clase ocurre esto. Lo único que aquí no ocurre es que me traigan manzanas, porque entre paréntesis las frutas también hay que hacer un lavado previo para prevenir coronavirus. Aprovechamos, mamá, profesora, y usted también, papá, que puede colaborar, ¿cierto?, en que la fruta que usted traiga, la verdura, lo limpie, la lave con un poquito de cloro, descontamine todo esto. Amén. Así que aprovechamos esta caída de plumón, ¿cierto?,
para esta enseñanza. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Cuánto dijimos el testimonio? 23 también. Y encontré la palabra camino. Por favor, quiero que lean Salmo 119 ahora, cuando terminemos esta clase, y busquen el concepto camino. Y por favor, porque yo me aburrí, ya se me hizo tarde, pero camino está repetidamente. ¿Ya? Búsquela cuántas veces está el concepto camino en el Salmo 119 y por favor me informan. Vamos, testimonio dijimos. Vamos a ver ahora. Mandamientos. En una sala de clase pasa de todo, ¿ah? ¿Sabe cuánto está mandamientos? 22 veces. 22 veces. ¿Sabe? 22 veces. ¿Qué significa esto? Esta enfatiza la autoridad. Enfatiza la autoridad directa de lo que he dicho, o sea, enfatiza la autoridad de Dios. Estos son tus mandamientos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Otra palabra. Estatutos. Estamos desglosando un poquito esto, ¿ya? Estatutos, 21 veces. Señala la instrucción particular del Señor. Estatutos, reglas, ¿cierto? ¿Y qué enfatiza? La instrucción particular del Señor. O sea, tus estatutos, tus ordenanzas, ¿cierto? Son particulares porque nos están instruyendo y esta instrucción viene en forma particular del Señor. Muy bien. Ya le dije, por favor, el concepto camino. ¿Cuántas veces está? La interrogante usted me la encuentra, por favor. Le quiero dar una tarea a usted y me colabora. O sea, en el fondo se va a colaborar a sí mismo, porque no le puedo hacer todo el trabajo. Es interesante que usted también, profesor, sea investigador, sea siempre investigando. Muy bien. Que el Señor nos bendiga. Voy a borrar, porque necesito avanzar. La clase tengo un tiempo determinado y procuramos estar en ese tiempo. ¿Ya? Muy bien. El Señor nos bendiga. Profesor, hermano, vamos a continuar entonces esta escuela dominical. Entonces, desglosemos un poquito este salmo, ¿cierto? Esta estructura de este salmo que es tan bello, que uno encuentra, además, dos cosas que pareciera que no tuviesen, ¿cierto? Y uno lo va experimentando al leer. Que antes de avanzar, ¿saben? Lo importante de leer es más, debiéramos de escudriñar, y más que escudriñar, luego meditar, y luego de meditar, ¿cierto? Hacer una reflexión de cada palabra, de cada texto. Y un detalle, cuando hay un concepto, una palabra que usted no conozca, yo le invito a que vaya a un diccionario, por favor, y usted va a ir aclarando todos los conceptos. Vamos a ver entonces, en este salmo, vamos a observar una cosa importante: lo Dios que es fiel a su palabra. En el salmo entonces vamos a observar la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Ya? Entonces, y esta palabra, ¿cierto? A su palabra, ¿cierto? Ha sido de generación en generación. Este concepto de fidelidad parte de los cielos, ¿cierto? Y va en ella de generación en generación. El salmista aquí declara la inmutabilidad de la palabra de Dios. Es decir, cuando hablamos de inmutabilidad, esta permanece. Permanece en los cielos y va de generación en generación. Permanece en los cielos, allá nace. Bien. Y
No es ojo, no es esta de pertenencia particular, no es de pertenencia particular. La palabra, estamos hablando de la palabra. No es, perdón, no es de pertenencia particular. Y quiero enfatizar acá, usted dirá, ¿por qué? Porque la materia que nos corresponde hoy, cuando decimos pare, lea y atienda, vamos a entrar en materia, ¿cierto? Con algunas religiones, con algunas y autores también, y conceptos teológicos que vamos a ir aclarando. Entonces, yo lo quiero meter en esto. No es de pertenencia particular, para que estos hombres hagan declaraciones y pongan sus escritos por sobre la palabra de Dios, que ya vamos a ir entrando en materia. Amados, la palabra de Dios es inconmovible. Nadie puede moverla en su fundamento, en su esencia, en su naturaleza. No puede ser conmovida, cambiada, trucada, adulterada. A eso se refiere. La palabra de los hombres se puede modificar. ¿Sí? Sí, pues. Y aquí vamos a entrar en área chica. Por eso es tan importante, pare, lea y atienda. Decíamos que Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras, pero vamos a aparecer acá y aquí Dios nos bendiga. Por ejemplo, las sectas. Las sectas. ¿Qué hacen las sectas? Ya vamos a explicar el concepto. Estos, lo voy a escribir con rojo. Estos, ¿qué hacen, amados? Modifican la palabra. Modifican la palabra. La modifican. ¿Y qué dijimos? Que la palabra permanece en los cielos y que no tiene pertenencia particular y que es inamovible, inconmovible, ¿cierto? Perfecto. Pero estos la modifican. Es decir, la cambian. La cambian para favorecer su teología, entre comillas. Y aquí quiero detenerme, amados, antes que se me escape la idea. La secta es interesante estudiar, amados, como predicadores en la iglesia, hacer un estudio de sectas comparadas o religiones comparadas, perdón. Cuando llegué al Evangelio, alguien me regaló un libro y que decía Sectas y Religiones. Y lo comencé a leer y me informé respecto de algunas que hoy voy a comentar, ¿cierto? Pero no es el estudio de hoy, ya entre sí, porque tenemos que hablar de inspiración, de iluminación de la Escritura, ¿ya? Pero sí, en el primer párrafo de la escuela dominical aparece esto, ¿cierto? Que decía, atención, sectas llamadas cristianas, entre comillas, solamente reconocen la Biblia como un aprendizaje intelectual, ¿cierto? Yo estoy leyendo textualmente del texto. Es decir, tan solo de labios. Estas sectas anteponen sus escritos por sobre la palabra de Dios. Para estas sectas, las escrituras de sus fundadores son superiores a las Sagradas Escrituras. El mormonismo, por ejemplo, señala que el libro del Mormón, primera publicación de 1830, mire, primera publicación, igualdad a la Biblia. Su fundador, el mormonismo, José Smith, es considerado profeta que recibió revelaciones especiales. Ya vamos a aprender que no es así. Amén. Esta fundación reconoció que su fundador practicaba la poligamia. Alguien dirá, pero vamos a la Biblia, Abraham, Moisés, pero mire, una vez que hay ley, esto se acaba, pero no tengo tiempo para eso ahora. Testigos de Jehová
cuyo fundador fue Charles Taze Russell, señaló que sus estudios en las Escrituras, aquí está con minúscula, eran mejor que estudiar la Biblia y sus comentarios eran superiores a la Biblia. Tienen ellos, no te digo de Jehová, su propia Biblia. A ver, voy a terminar y puedo hacer un comentario. Con ella engañan a incautos, particularmente, y lo digo, a evangélicos. Ya. La cienciología, o la religión de los famosos, esto describen como religión fundada en el año 1950, o sea, tiene 70 años. Quien escribió un libro de Dianética, el autor es Ron Hubbard, que forma parte de la escritura de esta secta. Ciencia Cristiana, fundada por Mary Baker Eddy, escribió Ciencia y Salud. Hay un libro, una revista que aparece Ciencia y Salud, y la gente la compra y dice, ¡uy, qué buena esta revista! Cuidado con eso. Dice, Ciencia y Salud con clave de esta escritura, dice. Quien sigue esta secta ofrece el sentido espiritual completo de la Biblia. Bueno, la Iglesia Católica, por su parte, cree y enseña que son los guardianes divinos de la Biblia. Voy a detenerme un poquito y voy a explicar acá. Mientras hago estas cositas. Ya. Lo importante, amados, como comentario, como predicador, usted también, como maestro, usted debe adquirir estos libritos. Lea el libro de Mormón, lea el libro de los testigos de Jehová, lea la Biblia del testigo de Jehová. Ellos pasan ofreciendo textos, van vendiendo su literatura en los hogares. Ya, vean, es necesario que usted lo lea, porque usted ¿cómo va a saber si no tiene a la mano la información? En su biblioteca, entonces, estos libritos, por favor, no para que se convierta a ellos, porque vamos a llegar a un punto interesante. Y como detalle, yo creo que en las iglesias, todas las iglesias, deberíamos tener como un ramo obligado, como una asignatura obligada, que los hermanos sepan quiénes son estas personas, porque usted conoce los sonidos, ¿cierto? Y la mañana usted se asoma por la ventana y son ellos, ¿cierto? Y ustedes dicen, no, yo conozco al Señor, pero ellos incautan con su habilidad, porque manejan textos, ¿cierto?, determinados. Usted queda, pero, tanta sabiduría en ellos. Y hay dos sabidurías, la de Dios y la diabólica. Estos niegan a Cristo. Ellos hablan de Cristo, pero no lo conocen. Ellos hablan del profeta Smith. Ellos hablan de Mormón. Ellos, los testigos de Jehová, reconocen a Cristo como un ayudante. El Espíritu Santo para ellos en su Biblia está escrito con minúscula. Nosotros entendemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Cumplen distintas funciones. Por favor. Entonces es importante que los pastores, que los hermanos, yo insisto en los pastores que son los líderes de la iglesia, los oficiales de la iglesia deben estar empapados de esto, deben saber esto. Que el Señor los bendiga. Amén. Lean, cómprenlo para aprender. Entonces, caramba, estos transforman los textos, los manipulan, son artistas para cambiar los textos. Muy bien. Estas personas son predicadores de un evangelio que inventaron, son creadores de un evangelio, inventaron, son creadores de un evangelio espiritual. Amados, entonces, si yo trazo una palabra, si hago una línea recta, hago un trazado recto, te vas a encontrar, amado, que Dios ha sido fiel de generación en generación y que su palabra es la misma ayer, hoy y para siempre. ¿Ya? Entonces es súper importante esta parte, amados. Ahora, dice, hermanos, que la Biblia dice que la tierra comenzó con una palabra de Dios. ¿Ya? Y esto sostiene el mundo, su palabra sostiene el mundo y todas las cosas que en ella existen. ¿Ya? Ahora, la palabra de Dios es delicia, esto estamos siguiendo el Salmo, y también su sustento en la aflicción. Yo me estoy refiriendo esta mañana al Salmo
de acá y estos dos del 89 al 96. Ya es un pequeño enseñanza respecto a este salmo. Dice que el salmista dice que la palabra es delicia y también su sustento es la aflicción. Mire qué maravilloso. Y dice, tus mandamientos me han vivificado, me han dado vida. Gloria a Dios. Es decir, la palabra tiene vida. Habla. Tiene pues manos y pies. Si sigues el salmo lo vas a encontrar. Me toma, me lleva, es eterna, es contemporánea. La palabra de Dios es contemporánea. Nunca se añeja, nunca muere. Y está en todos los tiempos de la historia. Se contextualiza automáticamente sola. La palabra es maravillosa. ¿Usted puede decir amén? Muy bien. Aquí en este salmo yo veo y encontramos una vinculación. El salmista está vinculado con Dios. O vinculado a Dios. Lo reconoce. Sabe que Dios es su Dios. Su Dios. Es su Dios. Su Dios. Comprende que Dios atiende la oración y la contesta, la responde en un momento determinado. El salmista está reconociendo su grandeza. Oh, tu testimonio, tu mandamiento, oh, tus caminos, los estatutos, oh, tus mandamientos, oh Señor. Qué maravilloso. Ahora bien, esta relación vinculante que tiene el salmista con Dios no está condicionado, hermanos, a los elementos o a las experiencias subjetivas. No hay una condición, no está condicionada a experiencias subjetivas. Está sobre un fundamento pétreo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la vinculación de estos dos? ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios. Su palabra. La palabra de Dios. O sea, dijimos que tiene un fundamento pétreo, que no muere, pétreo, eterno. Este es el fundamento. Y este debe ser nuestro fundamento, la palabra de Dios. Y así no vendrían a golpear nuestra puerta y engañarnos y a sacarnos de las iglesias como algunos los han sacado en el día de hoy. ¿Ya? Y así no nos harían vacilar, porque muchos cristianos vacilan, y sobre todo aquel que no escudriña la palabra del Señor, y solo a todo aquel que una vez poco se congrega, poco o viene, no siente un estudio bíblico, no siente una formación, va a ser engañado fácilmente. Así que Dios les bendiga. Muy bien, voy a borrar un poquito, si me permiten. Vamos a borrar para ir avanzando. Oh, mi letra, algún día mejoraré mi letra. Tengo una hermana, la hermana Alejandra, que ella me traduce todos mis jeroglíficos, ¿saben? No sé cómo. Claro, hay errores porque a veces un apurado no alcanza a corregir. Pero ella aprendió a leer mis jeroglíficos, esta joven. Y había otra también, la hermana Carolina, que también aprendió a leer mis rayados que hago acá. Muy bien. Que el Señor los bendiga. Entonces, la relación del salmista dijimos que no está condicionada a hechos o situaciones subjetivas, ¿cierto? Sino que está fundada en la palabra de Dios. ¿Ahí quedamos? Muy bien. Hermanos, cuando la profecía de Dios, por eso yo puedo exclamar junto a usted, oh, la profecía de Dios, oh, la perfección de la palabra de Dios. Su palabra es perfecta. Todo tiene su fin. El amor y el cariño del hombre, la belleza natural, su creación perfecta, ¿sí? Solo que tienen todas sus limitaciones. Cuando hablo de belleza, cuando hablo de naturaleza, cuando hablo, hermano, de todo lo creado, es maravilloso. Pero hay una cosa que es más maravillosa, es su palabra. Porque por su palabra fueron hechas todas las bellezas. Por su palabra fueron hechas todas las bellezas, todo lo que usted está en sus ojos.
El amor, el cariño, la expresión, las emociones, los sentimientos. Todo va a perecer un día. Pero lo que no va a morir es su palabra. Todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amados, seguimos avanzando entonces. Su palabra es ilimitada. ¿Por qué? Es antes de la creación misma. Es antes de la creación. ¿Ya? Su palabra sostiene la creación. Su palabra sostiene la creación. Dijimos, ahora, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Amén. Muy bien. Esta palabra permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Además de esto, su palabra va más allá de la creación misma. Va más allá de la creación. Yo no sé cómo allá, lejos de acá de este país, hay un joven que atiende todos los garabatos que yo escribo y luego me los envía al WhatsApp y yo leo todos sus apuntes. Me dice, pastor, ¿me puede poner nota? Y Dios bendiga a este hermano, que no lo vayan a comprar para no complicarlo. Que el Señor te bendiga, hermano querido, y te dé la paciencia para entender los garabatos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explicar el texto el texto principal que está referido a 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ya, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a apurarnos un poco el tranco. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 hora. Dios, ¿qué vamos a hacer? Avancemos entonces. Es inspirada por Dios. ¿Qué es inspiración? Tenemos que entenderlo. El cristiano, hermano, esto es indiscutible, ¿eh? El cristiano verdadero, debemos comprender que no es una hipótesis. La inspiración no es una hipótesis, una teoría o pensamiento que es proveniente, hermano. Inspiración es proveniente del griego, que significa viento o soplo. Viento o soplo, eso es en el griego, viento o soplo. ¿Ya? Una interpretación de este texto sería: soplado por Dios. El texto de 2 Timoteo 3:16 sería soplado por Dios. Es decir, que la palabra escrita tiene un origen divino. Entonces, tiene origen divino, soplado por Dios. Tiene origen divino. Amados, quiero hacer un detalle. Dios respeta los contextos culturales, sociales, ¿cierto? Idiomáticos. Él los respeta. Entonces, por ejemplo, Dios respeta el contexto sociocultural del agiógrafo. Agiógrafo. Lo escribo para que después voy a explicarlo. Agiógrafo. Vamos a ver lo siguiente. Respeta su personalidad, sus virtudes y sus defectos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es un agiógrafo? Antes que me pregunten, porque tengo que dar la idea. Autor de cualquiera de los libros de la Biblia se llama agiógrafo. Repito, autor de cualquiera de los libros de la vida. Por ejemplo, el agiógrafo de San Lucas es el médico Lucas. Ya, por favor, agiógrafo. Muy bien. Entonces, respeta su personalidad. ¿Se ha fijado en el texto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Israel era agricultor, entonces era ganadero, entonces había cordero. Ahora, traslademos esta idea allá al polo.
podría decir, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo presentaría yo el Evangelio ahí si no hay Cordero? Entonces me tengo que poner en el contexto, ¿cierto?, donde yo estoy. Hay focas, ¿cierto? Pero ¿cómo la sangre de una foca? Sí, porque él va a recurrir a lo que tiene, hermano. Amén. Que Dios lo bendiga. Pero este no es el tema a discutir en esta mañana. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir inspiración? ¿Cómo vamos a definir? Porque decimos que la palabra es inspiración de Dios, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a definir? Es la capacidad que Dios dio al geógrafo para escribir sin error. Sin error. Todo esto que nombramos anteriormente, dicen que la Biblia nuestra está llena de errores. Ellos son expertos en encontrar errores. Y ocurre que, hermanos, la inspiración divina, por favor, no se compara con la inspiración humana, porque hay inspiración humana. La inspiración humana es los grandes poetas, se inspiran, los músicos están inspirados en sus emociones, se enamoraron, lo van a hacer. Pero inspiración divina, que vamos a explicarlo al final, es otra cosa, así que estemos atentos, por favor. Aclaremos el concepto secta. Amén. ¿Le parece? Porque hablamos de secta, entonces vamos a aclarar este concepto, de qué es lo que es una secta. Porque, amados, de eso se trata la lección este domingo. ¿Ya? Secta. ¿Qué es secta? No lo voy a escribir para avanzar porque me están controlando el tiempo. Es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales, toma carácter secreto. Ojo, tienen alguna característica, tienen un carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Es decir, cuando estoy alineado, cuando estoy yo instalado en lo que ellos me quieren enseñar. Nosotros debemos estar alineados con Cristo. Esta gente no se está alineando con Cristo, se están alineando a las doctrinas de estos hombres. Entonces estas sectas funcionan secretamente. ¿Ya? Es decir, hay cosas que están encubiertas. ¿Ya? Otros, vamos a decir que secta es el conjunto de una doctrina o ideología concreta que representa una sección o un sector. Tiene una connotación de división o ruptura, son rupturistas, ya van más allá de los moldes o de los cánones normales. Entre paréntesis, hay sectas que han habido grandes masacres, se han autoflagelado, se han quitado la vida, ya lo han llevado al error. Sabe que Cristo no vino a matar, Él vino a salvar, Él vino a perdonar, Él vino a dar vida. Y hay gente que se inmola en nombre de esta secta, y la doctrina es tan poderosa que lo logran convencer. Ahora, la secta también incluye creencias diferentes a la original, a la que están en la iglesia. Por ejemplo, nosotros como cristianos debiéramos ser asiduos estudiantes, habituales asistentes, así como estamos asistiendo a los cultos hoy en día online, asistamos a los cultos que hacían los hermanos en Hechos de los Apóstoles. Vamos a la Biblia, acudamos, ¿qué doctrina vivían ellos? ¿Cómo vivían ellos? Si está la palabra. Entonces, entrometámonos en el libro de los Hechos, por favor. Cada de estos líderes espirituales tiene un libro propio, el libro de Mormón, los testigos de Jehová, ya el nombrero anterior, tienen su Biblia propia, hermanos. ¿Ya? Muy bien. Las escrituras, vamos a pasar al segundo acá, son iluminadas por Dios. Antes debo recordar algo de la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Recuerda que hablamos sobre diversas teorías de la revelación? ¿Se acuerdan? Hablamos de la teoría natural, de la teoría mecánica, teoría del contenido, la teoría de las reglas espirituales, y dijimos que nos íbamos a quedar nosotros con la teoría, ¿cierto?, natural. ¿Ya? ¿Por qué nos quedamos con esta teoría? Nos preguntamos. Pues es la teoría que afirma que todas las palabras en sí de la Biblia están inspiradas por Dios. ¿Ya? Por ejemplo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Estamos hablando de la inspiración verbal y plenaria. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Esta tiene sus implicaciones. Por ejemplo, no admite enseñanzas falsas. Sí registra mentiras de alguien. Por ejemplo, Satanás distorsiona la verdad y miente. Por ejemplo, admitió que estuviese acá instalado Eva, admite la situación de Eva, ¿ya? Ananí y Zafira, sin número de cosas. Una cosa es registrar y otra cosa es admitir. Los pecados están registrados en la Biblia, amén. Todos los crímenes, adulterios, fornicaciones, todo. Pero no son aceptados. Esa es la gran diferencia. Esta inspiración verbal y plenaria no enseña que todas las partes de la Biblia son de igual importancia, pero son inspiradas por Dios. Si usted mira San Juan 3:16, por favor, que es importante, es el centro. Y miramos Jueces 3:16, miramos el Salmo número 4, versículo 5, son importantes. Sí, son todos inspirados por Dios, pero no tienen la importancia de San Juan 3:16, que está el centro de todo el mensaje. Ahora, esta teoría, la que estamos hablando, ¿cierto?, no garantiza la inspiración de ninguna traducción, atención, moderna o antigua. Solo los originales hebreos y griegos sí están garantizados. Pero hoy día hay tantas traducciones, hay tanta modificación del lenguaje que, hermanos, todos dicen, esta es la verdadera inspiración. Esta teoría no admite ningún error histórico, científico ni profético. La Biblia no es un texto científico, ¿ya? Se mantiene y mantenemos que toda declaración científica de la Escritura es absolutamente una verdad. Aprendíamos la exactitud científica en día clase pasada y hoy día retroalimentábamos esta verdad. Esta teoría no prohíbe la investigación personal. A mí, dice la Biblia, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribí por orden. Lucas 1:3, o sea, Lucas fue un investigador. No niega la utilidad de fuentes extrabíblicas. Pablo cita a autores paganos. Dice Pablo, algunos de vuestros propios poetas, dice, autores, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Según Hechos, capítulo 17, versículo 28. Su propio profeta dijo, otro texto, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, Tito 1:12. O sea, no admite, considera, cierto, que la investigación personal es muy importante. ¿Ya? Bien, no anula esta teoría la personalidad del autor humano. Por ejemplo, Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, Isaías 6:5. Daniel, en el capítulo 12, contempló la gloria de Dios, dialogó con Dios y dice, anda Daniel, versículos 6 y 7 de Daniel, dice la Biblia, un varón vestido de blanco. Y este varón estaba sobre las faz de las aguas. Estaba Daniel en un diálogo con Dios. Son dos situaciones distintas. ¿Se fija? Isaías dijo, oh, inmundo de labios. En cambio, Daniel estaba, cierto, con Dios mismo. No excluye el uso del lenguaje pictórico y simbólico. Ejemplo, no pretender afirmar que Dios tiene plumas o pretender afirmar que Dios tiene plumas como de ave es solo una idea de, hermano, esta idea de que como que Dios tiene plumas de ave es una idea de protección. No significa que Dios tiene plumas, porque es un lenguaje pictórico, es un lenguaje simbólico.
¿Ya? Por favor, eso es importante. Ahora bien, ¿sabe? Hay un detalle importante. Esta teoría no significa una formalidad en los detalles de un mismo acontecimiento. Cada autor tiene detalles interesantes y registramos, por ejemplo, la crucifixión. Jesús dijo así, Mateo dijo, por favor, dijo, este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos dijo, el rey de los judíos. Lucas dijo, este es el rey de los judíos. Juan dijo, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Para el caso de Mateo es Mateo 27:37. Para el caso de Marcos es Marcos 15:26. Para el caso de Lucas es Lucas 23:38. El caso de Juan es Juan 19:19. ¿Se fija que hay detalles? No es uniforme, no hay una uniformidad de detalles. Amados, y terminamos. Esta teoría incluyó todas las cosas necesarias que quería que supiéramos. Si tuviéramos que ver, hermano, todos los grandes detalles, no tendríamos tiempo suficiente. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted, volviendo ahora al tema que nos convoca esta mañana, a esta hora? Cuando dice Apocalipsis 18:19 con respecto a todos estos autores, pare, lea y atienda. Ahí estamos, situémonos por favor, pare, lea y atienda. Que estos han tenido libros, han profetizado. Y la Biblia dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces preguntémonos ahora, ¿puede Dios inspirar las extrañas escrituras de Joseph Smith, de Mary Baker Eddy, de Charles Russell? ¿Puede? Amados, qué raro, ¿cierto? ¿No le parece raro estas cositas que instalan y nosotros a veces las tragamos, ¿cierto? Como el pescado y nos comemos espinas. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado las escrituras. Amados, debe existir un plan de estudio sistemático, una asignatura, dije, obligada a los predicadores. Debe estar enseñada de esta doctrina que separa metódicamente a los cristianos de la enseñanza verdadera. Esta es una doctrina proselitista. Ellos buscan ganar adeptos y engañan. ¿Saben? Estuve leyendo, vi en imágenes como una iglesia adventista, una congregación pentecostal con muchos pastores y muchos hermanos se unieron a una iglesia adventista. Se entregaron pastores y hermanos. Estamos dispuestos, hemos vivido equivocados toda la vida. Se bautizaron, hermanos, qué terrible, qué terrible. Que Dios nos bendiga. ¿Y eso por qué? Mi pueblo yerra por falta de conocimiento. El Señor te bendiga y te guarde. Un detalle importante para ir cerrando esto: iluminación. Hablamos de inspiración. Este es el método utilizado por el Espíritu Santo para arrojar luz de una y a todos los hombres que buscan a Dios cuando examinan la palabra de Dios, o sea, la iluminan. Este es un sistema también. Va de la palabra escrita al corazón humano, que dice la iluminación. Es necesaria porque el hombre pecador no puede leer y obedecer el mensaje. Es decir, tiene que ser inspirada la palabra, tiene que ser iluminada, tiene que ser iluminación también. ¿Por qué? Decíamos que porque el hombre pecador no puede leer y obedecer el mensaje. Razones de esta iluminación que es necesaria debido a la ceguera espiritual que estamos comentando. Porque el hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué entonces es tan importante la iluminación en la palabra?
para sacar la ceguera espiritual. Ahora, esto está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Es necesario también la iluminación en la Escritura debido a la ceguera satánica. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto los cuales el Dios minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Por favor, vaya, si puede anote, ¿cierto?, los textos que estamos entregando. Ahora, ¿por qué la iluminación? Debido a la ceguera carnal. Según Hechos 5, del 12 al 14. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y fíjese la conclusión. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es importantísimo la iluminación entonces en las Escrituras. Jesús mismo, ¿sabe?, comentó respecto de la iluminación en un diálogo, ¿cierto?, con Pedro. Mire, hay un diálogo interesante. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Fue revelado, pero alguien lo iluminó. El Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, perdón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta iluminación? Que los pecadores son salvos. La Biblia dice que Jehová abre los ojos a los ciegos, según Salmo 46, versículo 8. Dios abre los ojos a los ciegos. Entonces es necesario la iluminación en las Escrituras. Y dice el salmista, oh, la exposición de tus palabras nos alumbra. Salmo 119, versículo 130. ¿Por qué es importante? Porque los cristianos somos fortalecidos. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. 1 Pedro 2:2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios 2:10. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. 2 Corintios 4:6. Amados, las Escrituras o la Biblia es revelación divina. ¿Ya? Yo voy a comentar lo siguiente para ir terminando, porque la hora se me pasó. Revelación refiere al acceso a una verdad secreta u oculta, frecuentemente manifestada a algunos individuos por una entidad sobrenatural. Esta está referido con los textos religiosos o místicos. ¿Qué es lo que es revelación divina? Consiste en revelar, descubrir o hacer algo obvio a través de la comunicación, activa o pasiva, con alguna entidad sobrenatural. Quien ha experimentado este tipo de comunicación divina se le suele llamar profeta. Inspiración, ¿qué es entonces? Es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos estará íntimamente conectado con Dios, sobre todo las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, que recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo, de tal manera que las palabras allí registradas expresan de alguna manera, ¿cierto?, la idea de que Dios usó la inspiración, usó la iluminación, ¿cierto?, para darnos a conocer a nosotros las Escrituras. Amados, vamos al texto final para explicarlo. La Biblia es revelación divina. Aquí hay frases que no vamos a alcanzar a explicarlas en esta parte. Luego, relatos maravillosos y sorprendentes.
Si usted para los escritores del Nuevo Testamento citan acontecimientos y pasajes del Antiguo Testamento que están relatados en sus escritos. Si usted ve, por ejemplo, la institución del matrimonio, Marcos, vaya usted a Génesis. Ya, perfecto. Si ve la caída del hombre, Romano, vaya a Génesis capítulo 6. Y seguimos avanzando. El arca de Noé, vaya a Génesis 6, 7, 8, va a encontrar. Miren, estamos llenos, estamos dados para que usted vaya a la Biblia, lea los registros y vaya usted comparándolo. Cuando hablamos que la Biblia es revelación divina, solo la Biblia es revelación, inspiración y está iluminada por Dios. Yo quiero darle una tarea. Busque los textos. Dios dijo, yo estaré en tu boca. Por ejemplo, Jeremías 1:19 puede encontrarlo. O 1:9 también. Puede ir a Éxodo. ¿Cuál es el texto que tengo grabado acá? Ya me olvidé. A Éxodo 4:12 o Éxodo 4:15. Jeremías 1:9 va a encontrarlo. Pero yo quiero dar una tareita. Oí esta palabra que ha hablado Jehová. ¿Dónde está? Habacuc dijo, escribe la visión. ¿Cuál es el texto? Mire, búsquela y va a tener un trabajito que le va a bendecir su vida. No tengo tiempo para explicárselo porque me están apurando acá porque ya me pasé, parece, en el tiempo. Y después la escuela dominical va a ser muy larga. Qué larguero este pastor. Tanto que habla este pastor, pero ¿saben? Es una pincelada. Es una gota en el océano que hay que explicarlo por el tiempo que tenemos. Así que, hermano amado, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quisiera invitarles para el próximo domingo, si Dios así lo permite, para estar en la escuela dominical. Y el día viernes, los hermanos y hermanas, ojalá estén en el estudio bíblico. Nosotros estamos transmitiendo, también estamos llevando a cabo una gran tarea. La iglesia en el mundo está llevando la palabra en este tiempo. Así que yo quisiera agradecer al Señor. Para el término vamos a orar. Y vamos a pedirle que el Señor algo nos instale. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Vuelta tu bondad y esta tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos estado junto a los hermanos, a los pastores, los profesores, profesoras. Señor, conociendo más y más de tu palabra. Señor, qué hermoso es tu palabra, qué bella es, Señor. Te ruego que hagas vida en nuestras vidas, que se instale, que se haga carne en nosotros. Rogamos, Señor, tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si usted estuvo con nosotros, siga estando con nosotros a fin de que podamos oír la palabra del Señor. Y otra una cosa, no coma comida chatarra espiritual, por favor. Coma palabra de Dios. Que Dios le bendiga.
el cuerpo de Cristo y algo se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.